Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bienvenidos a esta séptima lección del curso del profeta Daniel. Gracias, su amigo Pastor Edgar Pulido les da la más cordial bienvenida. Gracias a Dios, ya estamos en viernes. Hoy es viernes 26 de marzo. Ya estamos en la recta final de este tercer mes. Ya saben, el tiempo se va rápido. Y pues gracias a Dios ya vamos a la séptima lección. Hoy la hemos llamado la escritura en la pared. Gloria a Dios. Vamos a leer todo el capítulo 5, versículos 1 al 30. En eso nos vamos a basar para esta séptima lección. Pero antes haremos un resumen de la sexta lección que vimos el pasado viernes, que habla acerca del segundo sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Gloria a Dios. Este bendito libro del profeta Daniel, que a través del cual Dios nos ha previsto o pronosticado o proyectado todo el futuro de la humanidad. Hace 2700 años que fue escrito este libro y gracias a Dios hoy lo podemos estudiar, escudriñar, entender, y Dios nos habla a través de él. Gracias a Dios. Hacemos una pequeña oración para pedirle a Dios que nos dé sabiduría en este día. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, gracias por el libro que escribió el profeta Daniel hace 2700 años. Gracias que a través de él tú nos hablas, nos bendices. Queremos pedirte entendimiento, sabiduría, inteligencia. Gracias, Señor, porque vamos a aprender cosas nuevas por medio de tu palabra. Bendecimos tu nombre, abrimos nuestro corazón, nuestros oídos a tu palabra y la recibimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, comenzamos con este resumen de la clase 6, lección 6. Esa la vimos en Daniel capítulo 4 del 1 al 37 y vimos el segundo sueño de Nabucodonosor. Vimos cómo el rey Nabucodonosor tuvo un segundo sueño, el cual también fue interpretado al igual que el primero por el profeta Daniel, y en ese sueño vimos que Nabucodonosor veía un gran árbol que daba mucho fruto, que crecía hasta el cielo, pero que de repente por medio de un decreto divino fue derribado ese árbol, y esto espantó mucho a Nabucodonosor. Describe Nabucodonosor en el sueño pues que todo iba muy bien, que él estaba en su palacio, en su casa, todo iba a pedir de boca, todo iba muy floreciente, pero de repente el panorama cambió y todo se vino abajo y él se espantó. Aquí enseñamos que como primera enseñanza de este sueño es importante que en nuestra vida nuestra vida cristiana, cuando veamos que todo va bien, que no hay problemas, etcétera, bueno, pues es momento de dar gracias a Dios, pero también disfrutar ese momento, pero también es el momento de no bajar la guardia, esto es, de no confiarnos espiritualmente, no relajarnos espiritualmente, no bajar nuestra vida de oración, nuestra búsqueda de Dios, nuestra lectura de la palabra, nuestro estudio de la palabra, el no dejar de congregarnos, etcétera, porque así es el ser humano. Cuando todo va bien, entonces como que nos queremos olvidar de Dios y queremos buscar a Dios solamente cuando hay problemas, y eso no debe de ser. Precisamente cuando el tiempo es de bendición, pues es más importante que busquemos todavía a Dios, y eso alargará ese tiempo de bendición en nuestras vidas. Pero sabemos también que vendrán tiempos difíciles, habrá tiempos de vacas gordas, pero también siempre habrá tiempo de vacas flacas, por lo tanto no es conveniente que nos relajemos. Y así le pasó a Nabucodonosor en este sueño. Por segunda vez vimos que los adivinos de Babilonia, los magos, astrólogos, adivinos, no pudieron interpretar
el sueño, por lo que llegó Daniel nuevamente e interpretó al sueño a Nabucodonosor. En esa interpretación del sueño, Daniel le recomienda, le aconseja a Nabucodonosor pues que se arrepintiera de todo el mal que se percibía en ese sueño, para que no le llegara a su vida. Pero al cabo de 12 meses al rey Nabucodonosor se le olvidó este consejo de Daniel y cometió lo que se había visto en el sueño. Cometió el pecado de orgullo, de soberbia, no le dio la gloria a Dios por lo floreciente que iba su reino, el reino de Babilonia, y como consecuencia de este pecado, pues llegó la sentencia de Dios sobre el rey Nabucodonosor, porque sabemos que los juicios de Dios, tarde que temprano, siempre llegarán. En este caso, pues tardó 12 meses en llegar, pero sí llegó, y así siempre se cumplirá la palabra de Dios. En la interpretación del sueño vimos que el árbol representaba a Nabucodonosor, que fue derribado por su orgullo, por su soberbia, y es muy similar a cómo cayó el querubín protector, que ahora se llama Satanás, que cayó del cielo, cayó por su orgullo y por su soberbia. La sentencia que recibió Nabucodonosor fue una sentencia de 7 años, en el cual él se volvió loco, y al término de esos 7 años, pues su reino, su razonamiento, su razón le fue devuelta por Dios de los cielos, y al final del sueño, que se cumple en la vida de Nabucodonosor, hay diferentes versiones sobre o ideas que se tienen acerca de lo que sucedió con este sueño en el caso de Nabucodonosor, porque hay una gran especulación, hay discusión diciendo, o sugerencias diciendo que como Dios al final de los 7 años perdonó a Nabucodonosor, y en este caso Nabucodonosor representa a Satanás, o es similar al pecado de orgullo y soberbia que cometió Satanás allá en el cielo, por lo cual fue desechado, fue destituido de su ministerio para el cual fue creado, de ser líder de adoración y dirigir a los ángeles adoradores de Dios. Pues muchos han dicho que pues al final Dios perdonará a Satanás, a sus demonios, y los va a reintegrar a su ministerio. Y pues vemos que eso no, de acuerdo a la palabra de Dios, no es posible, porque ya Satanás ya fue juzgado, ya fue condenado. Él, a pesar de que ahorita todavía está en función, pues ya tiene un día, un día en el cual él será atado, dice la Escritura, por 1000 años, y después de esos 1000 años se le permitirá hacer algunas cosas al final del milenio del reinado de nuestro Señor Jesucristo, unas cuestiones de rebeldía, pero finalmente será echado al lago de fuego, y ahí terminarán sus días de este ser despreciable que se le llama Satanás, o el adversario de Dios. Al terminar Nabucodonosor el sueño, se ven varias cuestiones importantes de comentar, porque también pues se ve que acepta como Dios al Dios de los hebreos, en la forma como él se dirige al Dios Altísimo. Antes en el primer sueño, y en el periodo de la construcción de la estatua, cuando hizo esa estatua y pidió que se adorara la estatua, y sucedió lo del horno de fuego a los 3 amigos, donde fueron echados los 3 amigos de Daniel y fueron rescatados por nuestro Señor Jesucristo. Pues ahí
nunca se refería a Nabucodonosor a Dios como si fuera su Dios propio, y en este caso sí lo hace. Ahí reconoce a Dios como Dios altísimo, como el Dios de los hebreos, como era el Dios de los dioses. Amén. Y pues al final también del sueño vemos que Nabucodonosor no le echa la culpa a Dios, reconoce su pecado, se humilla ante Dios y no muestra ningún rencor, sino al contrario se muestra agradecido con Dios, con el Dios de los hebreos. Por lo tanto, esto es un tema de que muchos de los hebreos pues fueron, que estaban en el exilio en ese tiempo, pues fueron motivados a seguir adelante con el Dios, con su Dios Jehová de los ejércitos. Ya dijimos, pues muchos han malinterpretado este sueño de Nabucodonosor. No es que Dios al final vaya a levantar nuevamente a Satanás. Esa es una doctrina que se llama la doctrina del universalismo, pero es una doctrina falsa, porque al final ya sabemos lo que le sucederá a Satanás. Entonces, el pecado de orgullo, vimos, el pecado es un pecado básico, original de la humanidad, y consiste en querer vivir independientemente de Dios. Ese es el pecado de orgullo, o querer ocupar el lugar de Dios. Una persona que dice que Dios no existe, pues es tanto como decir, bueno, pues si no existe Dios, pues entonces yo soy Dios mismo. Ese es un pecado de orgullo. Amén, porque sí tenemos un Dios que nos ha creado, amén, y que nos ha reconciliado, pero por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén. A todo aquel que quiera creer en Jesús puede ser reconciliado, porque hemos sido destituidos por nuestros delitos y por nuestros pecados de la gloria de Dios, pero volvemos a la gloria de Dios por medio de Jesucristo cuando lo aceptamos por fe y caminamos con Él. Amén. Entonces, este pecado de orgullo lo vemos actualmente en el mundo, de orgullo, de soberbia, lo vemos en los gobernantes del mundo. En estos días hay una élite mundial, como hemos estado aprendiendo, que locamente, así como se volvió loco Nabucodonosor por su pecado de soberbia y orgullo, pues los gobernantes del mundo actualmente, y sobre todo en estos postreros días que estamos viviendo, dentro de la profecía bíblica, vemos que los gobernantes del mundo locamente pues están en contra de Dios, se han levantado en contra del Dios de los cielos, en contra de Jesucristo, se oponen a su voluntad, quieren traer a este mundo el gobierno del anticristo, como está escrito. Pues sabemos que sí va a suceder, pero eso es una locura, que pensar que realmente el anticristo va a poder gobernar por los siglos de los siglos la tierra, pues es una gran mentira, es un gran engaño. Solamente Dios permitirá que durante 7 años venga este mundo, gobierne el mundo ya directamente en la segunda mitad de la semana 70, que son 3 años y medio, aunque estará los 7 años dado a conocer al mundo, pero al final será destruido, dice la palabra de Dios, será capturado, será echado en Satanás, el dragón será echado en el abismo, y el anticristo y el falso profeta serán echados al lago de fuego. Ellos van a inaugurar lo que es el lago de fuego que vimos en el libro del Apocalipsis. Gloria a Dios. Vimos también en este estudio, en la lección 6, el Salmo 2, que es un salmo profético que habla del cumplimiento en nuestros días de cómo esta élite mundial pues se ha levantado en contra de nuestro Señor Jesucristo, y esto habla también de la próxima llegada o venida de nuestro Señor Jesús a este mundo. Vimos que esta élite mundial pues está compuesta de aproximadamente 300 familias muy poderosas en el mundo, que manejan la economía mundial,
las principales economías, manejan los bancos, el Banco Mundial, los bancos centrales, los bancos comerciales, manejan todo lo que es la política. Ellos deciden ya quién gobierna las naciones, como sucedió en Estados Unidos en estas últimas elecciones. Había ganado un candidato y le dieron el triunfo por medio del fraude a otro. Entonces ellos hacen y deshacen debido a que se sienten muy poderosos, y ellos tienen la idea de traer el gobierno del anticristo al mundo. Esto es bien importante que lo entendamos. Amén. Ellos son dueños pues de las grandes empresas transnacionales. Los medios son dueños de las grandes empresas de comunicación. Hay 6 familias dueñas de las principales empresas de comunicación, como AT&T, Disney, Netflix, Fox, Star, CNN. Ellos también son dueños de revistas mundiales como El Economista, El Financiero, el Times, el Newsweek, el National Geographic. O sea, manejan todo lo que es la economía a nivel mundial, la política, el entretenimiento. Ellos son dueños de Hollywood. Ellos hacen las películas, dicen en las películas lo que viene, conocen la palabra de Dios, pero piensan que pueden vencer a nuestro Señor Jesucristo, lo cual la Escritura dice que nadie podrá vencer al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesús. También manejan lo que es el entretenimiento, manejan la música, los deportes, la FIFA, la NFL, los Juegos Olímpicos, la Fórmula 1, el tenis, el golf mundial, etc. Los principales laboratorios farmacéuticos del mundo también son manejados por ellos. Inventan virus y luego crean vacunas para tener ganancias multimillonarias. Pues es terrible lo que hace esta élite mundial, porque se han levantado, dice la palabra, se ha puesto de acuerdo contra Jehová y contra su ungido, dice el Salmo el Salmo 2. Amén. Dice ahí el Salmo 2 que el Señor se burla de ellos y que posteriormente Él los turbará en su ira. Jesús al final recibirá la herencia de las naciones, y dice la Escritura que Él las va a gobernar, Jesucristo las va a gobernar con vara de hierro. Amén. Gloria a Dios. Pues hasta ahí dejamos el repaso de la lección 6 de la semana pasada, el segundo sueño de Nabucodonosor, y pasamos a la lección de hoy, la lección número 7, la séptima lección, que hemos titulado La Escritura en la pared. Y para eso vamos a leer el capítulo 5 de Daniel. Gloria a Dios. El 5 de Daniel tiene 30 versículos. Vamos a leerlos y vamos a escudriñar y entender qué es esto de la escritura en la pared. ¿Por qué Dios permitió que una escritura fuera escrita en la pared? ¿Cuál es su significado? Y eso es lo que vamos a entender en este día. Vamos a leer Daniel. Si tienen sus Biblias, por favor acompáñenme. Capítulo 5, versículo 1, dice así: El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció
y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra el otra. O sea que el miedo no anda en burro, ¿verdad? Y el versículo 7 dice: el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces Belsasar se turbó sobremanera, palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él la luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios astrólogos para que leyesen escritura, me dieran su interpretación, pero no han podido. Muéstrame la interpretación del asunto. Yo he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora pues puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel le respondió al rey y dice: leeré la escritura. Respondió, dice, y le dijo al rey: tus dones, o sea, tus regalos, sean para otros, sean para ti, y da tu recompensa a otros. Leeré la escritura del rey al rey, y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Por la grandeza que le dio todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante al de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Ahí le está recordando Daniel el sueño que había tenido, el segundo sueño de Nabucodonosor. Y sigue el versículo 22. Dice: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo esto, sino que contra el Señor de los cielos te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y concubinas, bebieron vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni gustan o ni saben.
y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto, le dijo Daniel. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, ahorita explicamos, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó el rey Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamarlo que él era el tercer señor del reino. Versículo 30, la misma noche, fue muerto Belsasar, el rey Belsasar, rey de Babilonia o rey de los caldeos. Gloria a Dios por su bendita palabra. Este banquete que organizó el rey Belsasar, que ofreció a 1000, dice ahí, de sus príncipes, sucedió poco más después de 20 años en el que Nabucodonosor había tenido su segundo sueño, que fue la clase anterior, que acabamos de hacer un resumen. Esto pasa un poco más, 20 años o un poco más después de este segundo sueño, y esto es en el año 539 antes de Cristo. El banquete fue ofrecido por Belsasar, a pesar de que él sabía que el ejército medo-persa estaba a las puertas de Babilonia. Él fue arrogante, orgulloso, y se creía invencible, y por lo tanto pues no estaba seguro haciendo fiesta mientras había enemigos afuera de la ciudad de Babilonia. La palabra aramea aquí utilizada para padre es una palabra que se refiere acerca de un antepasado, pero no necesariamente tiene que ser un predecesor inmediato, ya que Belsasar en realidad no era hijo de Nabucodonosor, sino era más bien nieto de Nabucodonosor. Su padre directo era Nabodino, y Nabodino era yerno de Nabucodonosor. Para ese tiempo ya Nabucodonosor había fallecido, y en ese momento Nabodino había salido a la guerra, estaba en una campaña militar y había dejado a su nieto a cargo de la ciudad de Babilonia. Este muchacho era un muchacho joven. Este nieto, Belsasar, que estamos leyendo su historia, era un joven guerrero o soldado capaz, pero era un pobre político y diplomático, y además tenía el gusto por las fiestas, por las pachangas y por el vino, dice la palabra. Entonces, esto lo explicamos para entender por qué fue el que le ofreció, al que le declarara, interpretara la escritura en la pared, le ofreció el ser tercero en el reino, porque era el puesto más alto que él podía ofrecer. El primero era de su padre Nabodino, el segundo lo tenía él, Belsasar, que había sido puesto para gobernar Babilonia, en lo que su padre estaba en campaña militar, y entonces por eso ofreció el tercer lugar. En este caso se le ofreció a Daniel. Dice la palabra que por tercera ocasión, por enésima ocasión, los profetas, los adivinos, los magos de Babilonia no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces, ¿qué pasó? Daniel salió nuevamente y pudo interpretarla. Dice la historia que leímos que la reina, históricamente no dice la palabra quién era esa reina,
pero se cree que era la esposa que todavía vivía de Nabucodonosor, que conocía bien a Daniel, porque como vemos aquí el rey Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, no conocía, se ve que no conocía directamente a Daniel, porque dice que había oído de él, pero el que él sí lo conocía era la reina, la esposa de Nabucodonosor, y ella dio referencias acerca de Daniel y le habló de lo que Daniel había hecho con anterioridad, viendo que los sabios y adivinos de Babilonia no habían podido otra vez interpretar la escritura que estaba en la pared. Este famoso suceso de la escritura en la pared predijo la suerte inmediata de Belsasar y de todo el imperio babilónico, como lo vamos a ver. Las palabras arameas que aparecieron en la pared y que explicó bien el profeta Daniel fueron Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Ese Uparsin en hebreo es la palabra Pérez, que aparece más adelante, no es un apellido. Estas palabras arameas significan Mene, Mene, contado, contado, Tekel, pesado, y la palabra Pérez en hebreo significa dividido respectivamente. Estas palabras, Daniel interpreta estas palabras escritas en la pared, que significaban que el reino de Belsasar había sido pesado en balanza del juicio divino y había sido hallado falto, o sea, le pusieron tache al reino de Belsasar, por lo que se le pondría en esa misma noche, se le pondría fin a su imperio, y ese imperio, el imperio babilónico, sería entregado a los medos y a los persas. Y esa misma noche, de acuerdo a la historia, está registrado que efectivamente esa misma noche la ciudad de Babilonia, la más importante ciudad de la antigüedad, la majestuosa ciudad de Babilonia, fue conquistada por los medos y por los persas, quienes en la ciudad de Babilonia ofreció muy poca resistencia en ese día. Esa misma noche que Daniel interpreta la escritura en la pared, los dedos que escribieron las palabras en la pared, el ejército medo-persa captura la ciudad de Babilonia como un juicio de parte de Dios, ya que Belsasar había profanado los vasos de oro y de plata que habían sido tomados o robados del primer templo judío, o el templo construido por Salomón, que había sido destruido por Nabucodonosor años antes, aproximadamente 70 años antes. En una fiesta, en una borrachera, se le ocurrió a Belsasar traerse los vasos del templo de Dios, del Dios de los hebreos, de Jehová de los ejércitos, y beber en ellos, y además de beber en ellos, él, dice, sus esposas, sus concubinas, sus 1000 príncipes, y además de beber en ellos, pues dice que adoraron a otros dioses, a los dioses de Babilonia, dioses falsos, lo cual pues hizo que la ira de Dios se levantara. Vemos ahí que a Belsasar le gustaba mucho la fiesta, le gustaba mucho el vino, ¿verdad? Por lo que él y sus príncipes, que eran 1000, pues andaban tomados, borrachos, medio persas, ¿verdad? Para los que entendamos aquí en México esa frase, ¿verdad? Andar medio persas, andar medio borrachos, lo que significa, pues precisamente esa misma noche le cayeron los medos y los persas, que se habían unido para poder atacar a Babilonia, que en ese tiempo era el primer imperio mundial.
El pecado de Belsasar vemos que fue mayor al pecado de su padre o de su abuelo, en este caso de Nabucodonosor. Dice ahí la historia, ya que no humilló su corazón delante de Dios, fue soberbio, fue orgulloso, pero además de eso utilizó los vasos del templo que estaban consagrados para Jehová, para el Dios de los hebreos, profanando los utensilios del templo para la adoración del Dios verdadero. Y adoró a otros dioses o a ídolos falsos. La misteriosa escritura que aparece en la pared fue el decreto inminente de ese juicio, que fue muy rápido contra el reino de Babilonia por el pecado cometido por Belsasar. Dijimos, al beber el vino, profanando los vasos del primer templo, el templo que había sido destruido años antes, el primer templo de Salomón, adoró a los dioses babilonios y en especial a la diosa Luna, del cual Belsasar era fan de esta diosa. Quiero decirles que históricamente en ese momento la ciudad de Babilonia era considerada como una ciudad inexpugnable, ya que contaba la ciudad con 2 filas de murallas muy grandes, muy elevadas. Las murallas tenían 365 circuitos que aproximadamente medían 70 kilómetros de largo. Esas murallas medían 9 metros de ancho, y que en cada una de ellas dice que podía correr al mismo tiempo hasta 4 carros con sus caballos, o sea que eran murallas enormes. Tenían una altura en promedio de 20 metros en el intervalo entre las torres, y en las torres llegaban hasta 60 codos de altura, esto es más o menos 27 metros, similares a lo que medía la estatua que mandó construir Nabucodonosor, una estatua de oro que pidió que se adorara a ella, en la cual los amigos de Daniel no quisieron adorar y fueron echados al horno de fuego. Entonces estas torres ahí de las murallas medían hasta 27 metros de altura. Entonces tanto la ciudad de Jerusalén, las murallas, como los jardines colgantes de Babilonia, pues fueron considerados en su tiempo como de las maravillas del mundo antiguo. Las diferentes reconstrucciones históricas escritas por varios historiadores se complementan, llegando a la conclusión de que las fuerzas, en este caso medo-persas, comandadas por el rey Ciro, desviaron, lo que hicieron para poder pasar sobre estas murallas que eran inexpugnables, sí, bueno, eso, gloria a Dios. Lograron lo que hicieron para no tener que brincar sobre ellas. Ellos desviaron la afluencia del río Éufrates y pudieron entrar por debajo de las murallas. Lograron cruzar el río, entrar por debajo de las murallas, y por lo tanto, como estaban de fiesta todos los Belsasar y sus 1000 príncipes y los guardias, pues todos andaban borrachos, pues ofrecieron muy poca oposición y ellos pudieron conquistar la ciudad en esa noche, en medio de esa noche de fiesta y vino. Y en ese proceso el mismo rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, fue asesinado. Con esto terminó el periodo del imperio babilónico. Es muy importante. Con esto, de acuerdo a la imagen que vio en el primer sueño Nabucodonosor, recordemos en la primera imagen, la cabeza, que era la cabeza de oro, representaba ese imperio de Babilonia, y lo que le sigue, los brazos y el pecho, representan al segundo imperio que iba a venir a vencer al imperio babilónico, que fue en este caso el imperio
medo-persa. Entonces aquí se estaba cumpliendo ya lo profetizado en el primer sueño de Nabucodonosor, el sueño de la imagen. Ese imperio babilónico duró aproximadamente nada más 86 años, y con la llegada del ejército medo-persa y con la conquista de la ciudad de Babilonia, pues comenzó el imperio medo-persa a reinar, el pecho y brazos de plata, como vimos en la imagen, y este imperio duró un mayor tiempo, duró aproximadamente 208 años. El primer imperio de Babilonia duró 86, pues el segundo, el medo-persa, representando el pecho y los brazos, pues duró ya 208 años gobernando el mundo conocido de ese tiempo, incluyendo Jerusalén. El emperador persa Darío, llamado también Ciro el Grande, vio algo especial en el profeta Daniel, ya que designó al profeta Daniel, que ya en ese tiempo ya tenía aproximadamente 85 años, había pasado toda su vida en cautividad a partir de los 15 años, como podemos recordar que había llegado cautivo a Babilonia. Bueno, pues empezando el reinado del imperio medo-persa, él queda como administrador del nuevo gobierno medo-persa. Amén. O sea que pasaron reyes, pero Daniel seguía siendo levantado por Dios, siendo utilizado por Dios en la misma cautividad. Gloria a Dios. ¿Qué podemos, de toda esta historia, qué podemos aprender, llevar a nuestra vida cristiana? Amén. Gloria a Dios, porque esta historia, pues además de lo profético, de la revelación que tiene, de la enseñanza, tiene varias enseñanzas que podemos aplicar a nuestra vida cristiana. Yo encontré 7 aplicaciones para nosotros, los cristianos. Amén. Recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito, amén, como una figura de lo que sería ya la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento sirve para nuestro provecho, para que lo podamos aplicar en nuestra vida, para que veamos errores, éxitos, fracasos. Hay mucha variedad en el Antiguo Testamento que podemos aplicar a nuestra vida cristiana. El día de hoy yo encontré 7 aplicaciones para nuestra vida de esta historia de las palabras escritas en la pared, amén, que fueron reveladas por el profeta Daniel. La primera de ellas es que, en primer lugar, en nuestra vida, tarde que temprano, debemos saber, Dios la va a pesar en una balanza, como pesó la vida del rey Belsasar, la pesó en una balanza. Y más nos vale, amén, que en esa balanza, el lado positivo de nuestra balanza sea positivo, el lado bueno de nuestra balanza sea dado positivo. Y eso solo lo vamos a lograr por medio de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, aceptar la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Eso va a hacer que nuestra balanza sea positiva, amén, que demos positivo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús es el único que nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Estábamos destituidos por nuestros delitos y pecados, pero por medio de Cristo Jesús somos limpiados. Amén. Dios limpia de nuestra vida todo pecado y podemos acercarnos nuevamente ante Él. Gloria a Dios. De tal forma que si no aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador y caminas con Él en tu vida, cuando llegue el juicio de Dios, cuando llegue tarde que temprano, pues el que Dios pese tu vida, el que Dios juzgue tu vida, pues si Jesús no está del lado del positivo de tu balanza, pues te va a pasar lo que le sucedió
a Belsasar. No, no te creas invencible como se creyó Belsasar. Pensó que era invencible, se confió, se siguió en la fiesta, ¿sí? Y pensó que esas murallas lo iban a proteger. ¿Y cuál? Le cayeron los medopersas y pues le cayó el juicio de Dios, y en esa misma noche fue muerto. Dice Romanos, la carta a los Romanos, el capítulo 2, versículos 4 y 5, si tienes ahí tu Biblia, quieres acompañarme, o si no la tienes, pues nada más escucha lo que dicen los versículos 4 y 5 de Romanos 2. Dice así: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Gloria a Dios. Yo creo que es muy claro estos dos versículos. Repito, el último, el 5, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. Si no te arrepientes, si no nos arrepentimos de nuestros pecados, lo que estamos haciendo es que estamos atesorando para nosotros mismos la ira de Dios para el día de su juicio, como le pasó al rey Belsasar. La segunda aplicación que pudimos ver, que podemos encontrar en esta historia del rey Belsasar y las palabras escritas en la pared, es que los pecados como el orgullo, la soberbia, las borracheras, las blasfemias contra Dios, como es el caso de Belsasar, que fue y no respetó los instrumentos santos del templo de Dios, aunque ese templo había sido destruido aproximadamente 80 años antes por Nabucodonosor. Pues no blasfemó Belsasar en contra de esos utensilios. Entonces, las blasfemias en contra de Dios, del Dios de la Biblia, si no nos arrepentimos, si no te arrepientes, el juicio de Dios llegará, va a venir a tu vida. Amén. Esa es la segunda lección. Tener mucho cuidado con estos pecados que son terribles: orgullo, soberbia, las adicciones, las borracheras. Jóvenes, tengan mucho cuidado. Las blasfemias contra Dios, blasfemar en contra de Dios, menospreciar las cosas santas de Dios, pues es un gran pecado que Dios va a juzgar en nuestra vida. Entonces, aquí la segunda enseñanza, la segunda aplicación es que jóvenes dejen su vida de fiestas, de borracheras, de drogadicción, de pecados sexuales, ya que un día el Señor va a pesar tu vida, va a pesar nuestra vida y nos va a juzgar. Mejor acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador y comiencen a caminar con Él. Comencemos a caminar con nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, y tengamos cuidado de estos pecados que son terribles y nos destruyen. La paga del pecado, dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. La tercera aplicación de esta historia es que podemos aprender que la profecía bíblica se ha cumplido exactamente tal como está escrita en la palabra de Dios. Amén. Esto nos da seguridad de que la palabra de Dios, la Biblia, es la verdad. Gloria a Dios. Es una verdad no relativa, sino es una verdad absoluta. Amén. Por lo tanto, la Biblia, la palabra de Dios, las Escrituras, los 66 libros, eso significa Biblia, colección de libros, amén, son confiables para creer que el Dios verdadero es el inspirador de la palabra de Dios, de la Biblia. Amén. Dice
Entonces escribió el apóstol Pedro que ahora tenemos la palabra profética más segura en la cual podemos estar confiados. Amén. Porque todo lo que sucedió aquí se cumplió en la realidad. Los mismos historiadores lo han comprobado. Dice segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, escribió el apóstol Pedro lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, gloria a Dios, estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Gloria a Dios. Cuando leemos la profecía bíblica y estamos atentos a ella, dice el apóstol Pedro que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día, dice, se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Estudiar la profecía bíblica nos va a ayudar a que la luz de la verdad, de la palabra de Dios, nazca en nuestras vidas, en nuestros corazones. Versículo 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada. Gloria a Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron y siendo inspirados por el Espíritu Santo, como fue en el caso del profeta Daniel. Fue inspirado por el Espíritu Santo para declararle, revelarle los dos sueños a Nabucodonosor, declararle las palabras escritas en la pared al rey Belsasar, gloria a Dios, darle la interpretación. Amén. Ahí podemos ver que tenemos la palabra profética más segura. Gloria a Dios. La palabra profética, que es la Biblia, la palabra de Dios, gloria a Dios, nos debe de dar seguridad, es una antorcha, es luz en nuestro camino. Amén. Entonces, bien hacemos cuando estamos estudiando estos libros proféticos, cuando estudiamos la profecía bíblica. ¿Por qué? Porque nos habla del futuro, nos habla de lo que va a pasar. Amén. Gloria a Dios, y para que estemos preparados para ello. Gloria a Dios. El cuarto punto que podemos aprender de esta historia es que tengamos mucho cuidado al pensar que estamos honrando a Dios cuando lo estás honrando a través de una religión, pero que en realidad estás honrando a dioses que son falsos, dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que dice ahí la palabra que ni ven, ni oyen, ni saben. Amén. Entonces tengamos mucho cuidado de pensar que porque ya tengo una religión ya estoy bien delante de Dios, ¿no? No, lo que tenemos que aprender es la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios del Dios verdadero de la Biblia. Amén. Entonces tengamos mucho cuidado. Yo les aconsejo a que nos acerquemos y conozcamos al Dios de la Biblia, al Dios que es revelado en este libro santo. Amén. Que es su palabra, que es la palabra de Dios. 40 escritores de los 66 libros. Amén. Y que todos fueron inspirados por Dios, y la palabra no es privada, no es para entenderla privadamente. Amén. Como dice ahí, como leímos la escritura, no es de interpretación privada. Amén. Sino que se explica sola la palabra de Dios. No es para que tú le metas de tu cosecha o la trates de explicar, sino que la misma palabra de Dios profética se explica sola, como lo estamos entendiendo el día de hoy, como la estamos entendiendo el día de hoy. Amén. Entonces acerquémonos al Dios verdadero de la Biblia para entender a quién estamos sirviendo en realidad. La quinta aplicación que podemos dar de esta historia es que Dios, el Espíritu Santo, nos va a ayudar a interpretar la palabra de Dios, tal como le ayudó a Daniel a interpretarle la escritura al rey Belsasar,
como dijimos, y interpretarle los 2 sueños al rey Nabucodonosor, amén, al abuelo de Belsasar. La sexta aplicación que podemos aprender en esta tarde, pues es que por tercera ocasión vimos que todos los sabios, adivinos, magos de Babilonia, pues no pudieron leer la escritura, no pudieron mostrarle al rey lo que decía. Así es, o sea, que separados de la revelación de la palabra de Dios, nunca vamos a poder entender las cosas del mundo. Los brujos del mundo, los sabios del mundo, los que se creen inteligentes en el mundo, pues no entienden las cosas de Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Gloria a Dios. Dice el necio que no hay Dios. ¿Cómo no va a haber Dios? Claro que hay un Dios, pero es un Dios revelado. Amén. Entonces, ninguna, fuera de la palabra de Dios, sin el Espíritu Santo en tu vida, nunca vas a poder entender los misterios de Dios, los misterios de su creación, los misterios que Dios tiene reservados para aquellos que le amamos, que le buscamos, que están ocultos. Amén. Dios nos los ha revelado por su Espíritu. Amén. Entonces esa es la invitación, que busques al Dios verdadero, al Dios de los espíritus, al Dios Espíritu. Amén. Que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, Elohim, Adonai, nuestro Señor y nuestro Dios. Amén. Y la séptima aplicación que podemos hacer de esta historia es que Nabucodonosor, el abuelo de Belsasar, sí tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero no sucedió así con su nieto Belsasar, que su juicio llegó de inmediato. Amén. La misma noche que fue escrito en la pared las palabras que leímos hace rato, pues llegó de inmediato por el juicio sobre él y no tuvo oportunidad ni de arrepentirse. ¿Por qué? Por el tamaño de su pecado, por su blasfemia, porque además de orgullo, de soberbia, ya sería lo menos, por así decirlo, sus borracheras, sus fiestas, pero el haber blasfemado en contra de los utensilios de la casa de Dios, de las cosas sagradas de Dios, pues eso hizo traer sobre su vida un juicio que fue inmediato. No tuvo la oportunidad, como su abuelo Nabucodonosor, de arrepentirse. Amén. Así como dice la Escritura, que Dios no permitió o no dio la oportunidad de arrepentimiento a Satanás y a sus demonios, a sus ángeles caídos. Dios no les ha dado la oportunidad, no les dio la oportunidad de arrepentirse. A nosotros, al hombre caído, al hombre pecador, sí el Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos por medio de la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. Dice 2 Corintios 3:3, si gustan acompañarme. Ya vamos, esta es la última cita que vamos a leer de esta enseñanza. Dice así: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Voy a volver a repetir esta escritura para que la entendamos. Siendo manifiesto que somos carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra. Amén. Como cuando Dios escribió sus primeros 10 mandamientos en tablas de piedra. Dice, sino en tablas de carne del corazón, sino en tablas del corazón. Ahí ha sido escrita la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Finalmente, es importante que entendamos esto, que esas palabras fueron escritas en la pared, ni siquiera tuvo la oportunidad Belsasar de
de que esas palabras fueran escritas en su corazón. ¿Por qué? Porque ya su juicio había sido determinado por el pecado tan grande que había cometido. Pero ahora la palabra de Dios ha sido, dice la Escritura, que ha sido escrita en nuestros corazones. Amén. No en tablas de piedra, como fue escrita la ley cuando fue dada por Dios a Moisés ahí en el monte Sinaí, que le fue dada fue escrita en tablas de piedra, tablas frías. Ahora dice que el Espíritu Santo, a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años, Dios ha escrito su palabra, pero en nuestro corazón. Amén. No está escrita ni en la pared ni en tablas de piedra, está escrita en nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. Entonces, finalmente podemos ver cómo, y me cuesta un poquito entender cómo Belsasar en esta historia dice que cuando Daniel le revela el significado que era el juicio del propio Belsasar, dice que mandó inmediatamente vestir a Daniel de púrpura, poner en su cuello un collar y proclamarlo el tercer señor del reino, a pesar de que sabía Belsasar de que esa revelación que le estaba dando Daniel pues iba en contra de él mismo, era un juicio contra él mismo. Dice ahí la Escritura que fue un juicio divino en contra de Belsasar, y esa misma noche murió Belsasar. Amén. Por el pecado cometido, por ese gran pecado que él cometió. Gloria a Dios. Pues hasta aquí vamos a dejar la 7ª lección. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Para mi vida ha sido de gran bendición, quiero decirles. He aprendido cosas nuevas. Cada día aprendemos más y más de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. No importa cuántas veces la leas, siempre vas a aprender algo nuevo en la palabra de Dios. Pues gloria a Dios, gracias a Dios. Vamos a hacer una oración para terminar. Si no has recibido a Jesucristo como tu Señor, tu Salvador, te invito a que hagamos una oración para terminar esta reunión, que valga la enseñanza, amén, de lo que hemos aprendido, todas estas aplicaciones de la Escritura, de lo que hemos aprendido de la Escritura en la pared, amén, aplícalas a tu vida, gloria a Dios. Recuerda que un día el Señor te va a juzgar, te va a pesar en balanza tus obras, y más nos vale que en tus obras esté nuestro Señor Jesucristo, en tu vida, que limpie tus pecados, amén, y que comiences a caminar con Él en la luz, en la antorcha, ¿verdad? Gloria a Dios, en la luz que Dios ha preparado para nuestra vida. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por esta palabra, por esta enseñanza. Gracias, Señor, por lo que nos has mostrado, lo que tú hiciste, Señor, al escribir en la pared, Señor, al mostrar esa mano, ese juicio que decretaste en contra de Belsasar, Señor. Pero esto es una enseñanza para todos, Señor. Gracias, Señor. No queremos ser como Belsasar, Señor. Queremos estar limpios de pecado, libres de culpa, Señor. Queremos ser pesados por medio de la sangre de Cristo Jesús, que nos limpia de todo pecado. Señor Jesús, yo quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador. Quiero pedirte me perdones de mis pecados, me limpies en este día. Quiero que el juicio de Dios sea de bendición para mí, que no vea mis pecados, sino vea la sangre de su Hijo amado, Jesucristo, por medio de la cual yo la recibo y soy limpio de todo pecado. Me arrepiento de mis pecados y quiero caminar contigo, Señor Jesús. Gracias. Sígueme enseñando de tu palabra para caminar con sabiduría durante esta vida. Gracias te doy, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pues muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en esta 7ª lección. Les invitamos el próximo viernes. Continuaremos con el libro del profeta Daniel. Cada vez se pone más bueno este
este libro, amén, que estamos estudiando. Y pues gracias a Dios por su compañía. Bendiciones, reciban bendiciones, la paz de Cristo. Si acabas de aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, pues te felicito, que Dios te bendiga, y aquí estaremos para seguir enseñando la palabra de Dios. Shalom, paz de Dios, la paz de Cristo con todos ustedes. Nos estamos viendo, Maranata, recuerden, nuestro Señor Jesucristo viene ya muy pronto. Gracias damos a Él. Amén.